Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana con 30 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Como siempre nos da un placer enorme estar con ustedes a esta hora de la mañana. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y que usted tenga a bien acoger nuestra señal, este tiempo, este espacio para poder informarse y por supuesto en esta hora y media a través de Diálogo 21 poder conocer la discusión y el análisis que se tiene pertinentemente de los temas que este día vamos a abordar. Y hoy, día miércoles 20 de octubre, vamos a hacer un análisis acerca del tema de las pensiones, sobre todo en el marco de la discusión de cómo debe ir este nuevo esfuerzo, este nuevo impulso que se espera dar desde la perspectiva de una propuesta que ha anunciado el gobierno y que se tenía prevista presentarla el pasado día viernes, y que se fue postergada tras una reunión sostenida con diferentes sectores de la vida laboral de nuestro país. Esto se generó en Casa Presidencial. Hoy vamos a conocer desde luego desde otra perspectiva con nuestros invitados. Quiero darle la más cordial bienvenida a Ricardo Chavarría, abogado y especialista en fondos de inversión. Bienvenido, Ricardo, qué gusto tenerte. Gracias, Neto, por la invitación. Gracias. También me acompaña Betty Arana, y es abogada de la República, columnista de medios escritos, especialista en el tema ambientalista y defensora social de los derechos de las mujeres. Bienvenida, Betty, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la invitación. También gracias a Dios por la oportunidad de estar acá. Creo de que con solo el hecho de abrir los ojos en estos momentos es un milagro de vida, ¿verdad? Por supuesto. Que gracias al Ser Supremo sobre todo. ¿Cómo ustedes están examinando esta discusión, este nuevo impulso y este nuevo periodo que se ha pospuesto, en la que se ha pospuesto precisamente un proyecto o un anteproyecto de ley o una propuesta del Ejecutivo tal como había sido anunciado para el pasado viernes, pero se ha dado un compás de espera? Bueno, yo considero de que esta es una deuda que debe cumplírsele al país. Tenemos más de 20 años de estar trabajando, digamos, con las administradoras de fondos de pensiones, ya una ley SAP que ha sido reformada en varias ocasiones, pero que ya no se adecúa a la realidad que tenemos en El Salvador. Existen varias demandas del sector social, sobre todo la clase trabajadora, que no están contentos con la forma en la que estas administradoras de fondos de pensiones están administrando sus recursos, sus ahorros, por decirlo así. Entonces, veo a bien, ¿verdad?, que se esté trabajando ya en una posible reforma y que esta reforma sea pues más transparente, ¿verdad?, en la administración de los recursos y que también sea acorde a la realidad que tenemos en El Salvador. Interesante. Vamos a ver, Ricardo, cuál es tu valoración introductoria a este tema que concurre, por supuesto, con mucha sensibilidad por todos los eslabones que han quedado desde luego ahí discutiéndose a lo largo de este modelo que desde luego desde su reforma ya por 1989 ha traído consigo más preguntas que respuestas. Bueno, introductoriamente, porque más adelante diré algunas propuestas que a mi juicio deben de contener y que tengo la idea de que no lo lleva el proyecto. Aclarando eso, debo de decir que lo único que contamos, todos los que nos interesa este tema, tú en lo particular le has dado un seguimiento al tema de pensiones, es que no tenemos nada. No como que fuera los expedientes secretos, ¿verdad? No tenemos nada, más que 3 expresiones. Sí. O sea, partimos a hacer el análisis de algo que no sabemos porque no se conoce todavía. Aclarado eso con la gente, ¿verdad?, para no interesante, para generar, ser más específico. Sí, me parece muy bien la acotación. Nadie, pues, lo que vamos a hablar aquí es lo que para mí es el anhelo, está, ¿no? Y el anhelo. Okay. Entonces, en esto primero, para mí lo más importante es que transparenten esto. Porque para poder entrar a lo técnico, que es lo más relevante, todos conocemos, quizá la propuesta más técnica que los salvadoreños hemos tenido fue la del 2017, cuando todos los sectores involucrados, y en un resumen que hizo la Fundación Ungo y el doctor Carmelo Mesa Lagos,
había una cantidad de temas que iban desde el diálogo social, la parte relativa a la sostenibilidad, a la administración con eficiencia, a la cobertura y a todos los temas que llevaban propuestas de diferentes sectores, partidos políticos, etc. Ya no es momento de echarle la culpa a nadie. Si todos sabemos que Arena lo hizo muy mal con este tema y sobre todo con su invento del fideicomiso. Sabemos que el Frente tuvo 10 años y lo hizo muy mal. Sabemos que el actual gobierno lleva 2 años, 4 meses. Supuestamente tenía que haber tenido una propuesta antes de ganar la presidencia y no nos la han enseñado. Sabemos que la raíz del mal viene desde cuando se hacen las AFP, que era un modelo diferente, era un modelo parecido al chileno en el que no iban a haber 2 administradoras, ni tenían participación los bancos, era un modelo. ¿Se acuerdan que estaba Porvenir, Máxima, BBVA, Futuro? Estaba el Ricardo Perdomo. Sí, Ricardo Perdomo. O sea, y de ahí viene la raíz del mal. Por eso nadie quiere defender a las AFP ahorita, que se defiendan solas, porque ya son malas palabras para la gente. ¿Por qué? Porque al final los únicos que deberían de estar hablando de este tema son las personas que han contribuido con esos 12 billones de dólares en ahorro. Pues muy de acuerdo, ¿verdad? El problema es que cuando esto inició allá por el 1996 en el gobierno de Calderón Sol, bueno, inició la idea, porque esa fue la segunda ola de las ¿cómo se llama?, de las privatizaciones, ¿verdad? Entonces inicia como una propuesta de Alfredo Cristiani y vienen, y en el 1998, que estaba gobernando Calderón Sol, es cuando entra en vigencia la ley SAP, ¿verdad? Entonces el asunto es que queda distribuido, como lo dice aquí el compañero panelista, el licenciado Ricardo, queda concentrado en la misma gente de Arena, ¿verdad? En los mismos que estaban gobernando. Entonces, desde allí, a mí ya me entra desconfianza, ¿verdad? Y luego sucede de que ya no era pluralista, sino que se convierte en algo como bilateral, ¿verdad? Solo dos AFP. Entonces, hay muchas quejas, porque también estas no solamente cobran las benditas comisiones por administrar los ahorros de los pensionados, sino que también invierten ese dinero. Decirle que las inversiones, el dinero que reciben las AFP en concepto de aportaciones de los empleados, está invertido, ¿verdad? Todo el dinero se invierte, todo. Lo que las comisiones de las AFP nos cobran es el dinero que ellos manejan en sus propios fondos. De hecho, creemos, ¿verdad?, que los inversionistas de las AFP cambian cada 3 años. O sea, que no podemos decir que las AFP, al menos nacionales, han sido de un solo dueño. Y esto es una corporación internacional, ¿verdad? Son un grupo de inversionistas a nivel mundial que encontraron un nicho de mercado, y muy buen nicho de mercado, ¿verdad? Porque lamentablemente las AFPs han sido, digamos, el negocio del siglo. Bueno, ¿cómo se está viendo desde la perspectiva de ustedes como maestros y que también forman parte de ese interés de grupo, porque verdaderamente se tenga una reforma o una nueva ley que logre satisfacer esas expectativas de vida que todo pensionado tiene derecho a la hora de poder concluir su vida laboral? Efectivamente, Ernesto, el sistema previsional privado en este país ha llegado a su fin. Ese es un consenso social. Este sistema ya no tiene vida y precisamente se termina, se acaba. Esa es la voluntad de la gente, porque se pusieron a negociar de manera desmedida con los dineros de los trabajadores. Es que nosotros no hemos estado, como decimos, a doble puya en este problema. Por un lado, las AFP cobrándonos esas enormes comisiones por administrarnos un poquito de dinero de cada uno, y por el otro lado, los gobiernos tomando nuestro dinero prestado y pagándonos intereses que son ínfimos. En este momento, las condiciones políticas están dadas. Todo apunta a que la decisión política expresada públicamente por el presidente de la República hace unos días es de trastocar este modelo
en función de los trabajadores y nosotros como trabajadores. Y termino con esto. Para nosotros los maestros, para el esfuerzo que hicimos con la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, nosotros hemos hecho una propuesta, la hemos dejado en Casa Presidencial, lastimosamente no fuimos invitados a esa reunión, pero nosotros esperamos que esa propuesta sea revisada y bajo esos flujos actuariales, porque es la única propuesta que tiene estudio actuarial, que revisando esos flujos actuariales se llegue a una tasa de retorno del 75%. En primer lugar, tienen la palabra los cuatro, perdón. Yo no estoy a favor de un sistema de reparto ni regresar a un sistema estatizado. Estoy totalmente a favor de lo que ha funcionado mejor en cualquier parte del mundo, que es el sistema de capitalización, con todos sus defectos, es mucho mejor que el sistema de reparto. Algunos prefieren el mixto, bueno, es respetable, pero con esa aclaración, en primer lugar, y en segundo lugar, defender a las AFP, claro, es impopular. Pero esto no tiene que ver con el estudio actuarial, licenciado Chavarría, esto tiene que ver con la ley. No, que no descarta. Perdone, y lo digo porque a veces nosotros tiramos al aire información. Lo más importante que debemos de dejar claro para que la gente sepa, los fondos de pensiones son de la población, es de la gente, la que tiene que entender es la gente. ¿Por qué ha fallado el sistema de pensiones? Porque la gente no sabe. Nos venimos a dar cuenta cuando estamos a punto de jubilarnos. ¿Y por qué ahora le vamos a decir que el sistema es malo porque se hicieron o no se hicieron estudios actuariales, buenos o malos? El estudio actuarial en un sistema de pensiones lo que nos permite determinar es si en el tiempo los flujos nos van a permitir tener la capacidad de hacerle frente sosteniblemente y sustentablemente a una pensión. Bueno, y entonces, ¿cómo vamos a lograr la rentabilidad? Por sí sola no lo vamos a poder tener. El crecimiento económico, la generación de empleo, involucrando a más. ¿Cómo vamos a lograr la rentabilidad? Claro, lo que dice el licenciado Chavarría es muy cierto. La ley tiene que permitir que se hagan inversiones adecuadas. De hecho, la reforma del 17 ya contempla 3 tipos de fondos para invertir. El moderado, ¿verdad? Y se lo van dando a uno de acuerdo a la fecha próxima de jubilación. A mí me parece curioso cuando se dice que hay paz con el trabajo que están haciendo las administradoras de fondos de pensiones. Eso es mentira. Aquí en el país no hay paz, la clase trabajadora no está conforme con la administración que están ejerciendo estas administradoras de fondos de pensiones. Basta ver y basta monitorear o generar opinión en las redes sociales, en el trabajo, o sea, nadie está conforme. ¿Por qué? No están conformes porque a la hora que ellos quieren retirar sus ahorros, no se los dan, les piden hasta la magnífica. Hay personas que se han ido a vivir a los Estados Unidos, ya no tienen ninguna posibilidad de regresar. En algunas ocasiones estas personas, lo sé porque he vivido las experiencias con ellos, quieren que ese dinero se les devuelva y en las AFP les piden hasta la magnífica y si les llevan la magnífica tampoco se los dan. Entonces, ¿por qué yo en algún momento escribí sobre que las AFP son unos estafadores? Son unos estafadores porque ese dinero no se lo quieren devolver a la gente. Por eso es que es tan importante que la ley se corrija. Exacto. Que la ley se corrija, pero no tengo que, o sea, yo lo que quiero es que puntualicemos, ¿verdad? Yo no defiendo a nadie, pero las leyes son las que no son las correctas. Le hemos permitido a las AFP administrar. Miren, en el 2017, ¿quién cree que hizo la reforma? Los gobiernos le dieron potestad a las AFP de presentar una reforma, cuando debimos haber sido los empleados, los trabajadores. Entonces, las AFP tienen poderes que no deberían de tener. Correcto. Pero quienes han permitido las leyes han sido los políticos de este país. Por eso los políticos deben de cambiar esto, ¿no le parece? Ajá. ¿Perdón? Por eso los políticos actuales deben de cambiar esto. Y esa reforma al sistema de pensiones tiene que ser ya, o sea, es una deuda al país. Entrar en una discusión si debemos continuar con las AFP o no debemos continuar con las AFP, parece que es una cuestión muy estéril ahorita. El modelo está fracasado. El modelo fracasó. La responsabilidad de la previsión social en este país no es el mercado, es el Estado de El Salvador. Por consiguiente, estamos llamados
elaborar una propuesta de reforma integral de pensiones donde sea el Estado el garante de las pensiones de los adultos mayores. Por eso nosotros como trabajadores hemos sido muy pero muy francos. Por nuestra parte, las AFP hubiesen desaparecido desde hace mucho rato, le causaron mucho daño a los trabajadores. Pero no podemos dar un salto al vacío. Tenemos que transitar hacia un modelo donde los trabajadores tengan participación en él. Y por eso es que se ha planteado la creación de un banco de los trabajadores, de un instituto de previsión social, como se le quiera llamar. Pero se llegó el momento en que el fondo de pensiones esté administrado por realmente quienes cotizan para él. Había quedado darte la palabra siempre en consonancia de ver estos puntos debatibles que se generan en este tema, como lo planteaba, que son muy sensibles cuando se trata de ver, bueno, ¿qué es lo que nos va a llevar a tener una pensión digna? ¿Cómo vamos a lograrla? Si es a través de un modelo de administración como el que hemos tenido, que ha sido un referente tomado de un país latinoamericano como fue Chile, o de un país que debería haber sido de primer mundo, como en algún momento un televidente decía por ahí, deberíamos haber tomado un modelo, por ejemplo, europeo y no precisamente chileno, porque al final terminó siendo la desgracia que tenemos hoy en día, decía este. Pero bueno, eso es parte de todo lo que vamos a tener. Pero también eso es inexacto, que la reforma la haya hecho el exministro de Economía de Pinochet, porque es José Piñera, el hermano de Sebastián Piñera, no quiere decir que es un modelo puro que él lo diseñó. Él captó de diferentes fondos administradores de fondos de pensiones y propuso ese esquema de lo mejor que podía haber encontrado en Europa o en los Estados Unidos. O sea que lo haya hecho José Piñera y que haya propuesto nueva reforma es otra cosa. Yo solo quiero, para el amigo que nos está escuchando, decir lo siguiente. Ya hablar sobre que defender a las AFP es lo más incorrecto que puede haber aquí, pero tengo que insistir, cuando se hizo los problemas que tuvieron Chile, por cierto, se convocó a medio mundo, fue la Comisión Bravo que la convocó Michelle Bachelet, y ellos mismos, con diferentes pensamientos de todo tipo, de izquierda, centro, derecha, coincidieron que al final había que continuar con el sistema de capitalización. Entonces yo sé que ahorita la gente está indignada por su 25% que va a obtener al final, y tienen toda la razón, pero que la indignación y querer ir a tomarse las AFP no llegue al punto de, yo prefiero mejor buenas AFP con buena legislación que tener a un corrupto dirigiendo un Instituto Nacional de Pensiones. Para mí lo que ha pasado, las AFP lo que hicieron las AFP lo que les pasó es que, como te digo, la raíz del mal, ellos mismos fueron permitiendo y se fueron callando a conveniencia propia. Es decir, que nadie va a defender a la AFP, estamos defendiendo un sistema de capitalización que para mí es menos perverso que uno de Ana Cecilia. Lo que pasa es que las AFP es un negocio ilegal autorizado, ¿verdad? Las AFP son un negocio que te permite ser millonario a costa de los trabajadores, pagándoles un 1.9% ahora, porque cuando iniciamos era del 3%, y nos ha costado mucho a los trabajadores ir bajando. En el 2017 fue una lloriquera por parte de las AFP para bajarnos al 2.20, después al 2.10 y ahora al 1.90. ¿Por qué nos han administrado mal? Por lo que está diciendo el licenciado Chavarría, ¿verdad? Primero los fondos los captó el gobierno. Acordémonos que más del 70% está invertido con el gobierno. ¿Cómo? A través del fideicomiso. Entonces estamos atrapados en un sistema donde el gobierno se adueñó de nuestros fondos, y eso se lo debemos al presidente Saca. Que no se les olvide que quien nos tocó y nos mató, nos terminó de matar con pistola de palo, fue el presidente Saca. Y ahora, y todavía saca la pistola el presidente Funes, y todavía nos termina de matar el presidente Sánchez Serén. Y ahora vamos al infierno. ¿Cuáles son los puntos encontrados que hay acá? Los puntos polémicos. Si vamos a querer una administración de fondos pública,
en este caso, que no sea entre pública y, ¿qué es lo que la autónoma, verdad? Autónoma es entre pública, creo, y privada. No sé si me equivoco, corríjanme. O un modelo privado que verdaderamente le dé mixto o que le dé la salvedad a cualquiera para saber realmente y tener más control de sus fondos. Bueno, Ernesto, a nosotros como trabajadores y particularmente al sector docente, nos alegra que la decisión política esté tomada para cambiar este modelo. Este modelo que le causó tanto daño a los trabajadores y particularmente a partir del año 17 hacia acá. No es posible que las AFP del año 2015 al 2019 hayan tenido ganancias de 131 millones de dólares. Nuestras investigaciones muestran las ganancias que las AFP tuvieron durante ese quinquenio. 131 millones de dólares. Mientras los trabajadores en esos años, del año 17 para acá, serán sometidos a sobrevivir con pensiones de 207 y ahora con pensiones de 304 dólares. ¿Qué clase de patriotas son los que forman parte de estas AFP? Bueno, yo soy más de la opinión de que volver a la nacionalización, como lo dice Paz Cettino, ya tuvimos una experiencia, ¿verdad?, antes de 1998, y la experiencia fue mala. De hecho, por eso se cambió a las administradoras de fondos de pensiones y se hizo la ley SAP. Pero pienso que esta es una oportunidad quizás también para ver las bondades y los contras de un sistema mixto. Un sistema mixto que lleve en alguna manera la nacionalización o de forma autónoma y también que se complemente con el sistema privado, ¿no? ¿Y tú le tienes miedo a tener un sistema nacional? ¿Por qué? No le tengo miedo. Para mí, o sea, yo pienso... O por la experiencia que en el pasado se ha visto con la administración. Sí, con la experiencia por los temas de corrupción, ¿verdad? Yo confío mucho en este gobierno y esperaría que eso no pase, ¿verdad? Pero ya tuvimos una experiencia y considero que quizás lo más viable sería el sistema mixto. ¿Por qué? Porque me da miedo que se quiebre y después no tengamos cómo pagarle a la gente. Los optados y los obligados que ya están pensionados salen de los fondos que las AFP tienen. Solo los fondos que ya se acabaron, como por ejemplo las personas que tienen a más de 20 años de haberse jubilado, es el gobierno el que pone. Usted sabe que en el presupuesto nacional de la Nación ni siquiera ponen la partida. Correcto. ¿Verdad? Entonces, sí hay para pagar. Okay. La mesa de pensiones, la mesa de trabajo por una pensión digna, hizo un análisis. Y yo sí quiero que a la bancada SEAN le quede claro. Bien dice usted, nosotros quisiéramos que esto fuera un análisis que toda la gente pudiéramos aportar, ¿verdad? Okay. La licenciada tiene razón en decir, yo quisiera aportar y decir, mire, yo quiero un sistema mixto porque me parece que me daría tranquilidad y paz a mí. Yo quisiera un sistema que lo manejara el gobierno porque confío en el gobierno. Todos deberíamos tener la posibilidad de aportar, pero eso no va a ser cierto. Dentro de eso, ¿verdad? Yo establecía que algunas condiciones que deben de tomarse en cuenta a la hora de hacer todas estas reformas de la ley SAP es que también que las pensiones obviamente sean dignas, ¿verdad? Que sobrepasen los $300 que tenemos ahorita, porque con eso no se puede vivir ya. Que se establezca un mecanismo flexible de devolución de los ahorros en caso que el afiliado lo solicite. Algunos necesitan sus ahorros para emprender algún negocio. Que si los ahorros del afiliado se invierten en algo, que también el afiliado reciba un porcentaje extra y que se le esté informando constantemente al afiliado de qué es lo que sucede con sus ahorros, porque estamos viendo que no hay transparencia en el actual sistema. Que también que se nivelen las pensiones para los que se han jubilado, que han tenido pensiones de hambre, entonces que se nivelen adecuadas, ¿verdad?, a que puedan llevar una vida digna. También que se le devuelva
el dinero ahorrado a las personas que no continuaron cotizando por cualquier X razón. Yo ponía el ejemplo de la gente que se va para los Estados Unidos. Esa gente ya no va a regresar. Entonces, de pronto les ponen un montón de obstáculos, de trabas, para que ellos puedan, obtener su dinero, ¿verdad? Y se lo van a llevar. Entonces, que también se establezca una forma flexible de que estas personas también puedan obtener sus ahorros y llevarse. Esa clase política que por suerte nos deshicimos de ella en buena parte, le pegó una castigada sin precedentes a los trabajadores. Es que construyó la ley al interés de estas empresas, olvidándose del interés de los trabajadores. Esos políticos de patriotas no tenían nada, no tuvieron nada. Menos mal que nos hemos deshecho de ellos. Hoy nos toca construir ante la voluntad expresa, la voluntad política expresa expresada por el presidente de la República hace unos días. Hay que construir sin temores, porque si yo vivo pensando en que en lo futuro se va a repetir lo del pasado, miren, entonces no hay que dejar las cosas como están. Buen punto. Sí, yo creo que todos coincidimos y ya hubieron como 2 o 3 participaciones que apoyan el esfuerzo que hizo la mesa para una pensión digna. Eso fue un trabajo arduo. Si uno lo lee, es bien consecuente. De eso no tenemos más que decir. Sin embargo, como esto ha seguido cambiando, yo el llamado que hago es como la decisión, y quiero que esto me lo entiendan, porque es la bancada de la Asamblea Legislativa Gubernamental la que lo va a aprobar. De ahí por los demás, aunque digan lo que digan, ellos son. El llamado que les hago es, como esto es integral, por eso yo no quiero decir que la rentabilidad lo es todo, creo que he sido bien claro, son cosas integrales. Es que esta reforma no la hizo Arena, no la hizo el FMLN y se han tardado porque toca sensibilidad, es la comida de la gente. Entonces, que no vayan a cometer el atropello de hacerlo. De volver a cometer ese mismo error en esta. Exacto, que lo hagan. Fíjate que yo creo que está bien claro lo expuesto por el presidente en su programa de gobierno, cuando se estaba por elegir, ¿verdad? En el plan Cuscatlán, él ya lo deja marcado, y en el plan Cuscatlán dice que como Nuevas Ideas va a asumir el costo político. De hecho, pues esto es lo que estamos viendo en este momento. Lo que nosotros no estábamos claros todavía, y creo que fue una decisión un poco alarmante, fue el 15 de septiembre cuando él anuncia que va a sacar esta reforma en un mes. Eso sí nos alarmó como clase trabajadora, porque sabemos que es un tema complicado por todo lo que hemos conversado con los panelistas. Es un tema que tiene muchas aristas, estamos hablando de la vida de la gente, y solo quiero aclarar una cosa: los sistemas previsionales no son bancos, no funcionan como cuentas de ahorro. Una vez usted se ingresa a un sistema previsional, va a esperar su tiempo de jubilación para que le regresen su dinero. Yo creo que también en El Salvador lo que nos falta es educación previsional. Esto no es una cuenta de ahorro programado tampoco. A ver, ¿qué piensa el resto ya en conclusión? En conclusión, porque el tiempo se nos está yendo, ¿no? Sí, bueno, Ricardo. Para concluir, rapidito, un minuto. Un llamado a los que están tomando la decisión, están haciendo el proyecto, a que den el espacio, una vez el proyecto llegue a la Asamblea, un par de semanas para que se pueda mejorar lo que están presentando. A ustedes les tocó la papa caliente, a este gobierno, y eso es respetable, porque el pueblo lo eligió. Y a él le está tocando lo que... la papa caliente. Ellos se decidieron en el plan Cuscatlán. Bueno, pero esa es mi opinión. Lo iban a hacer, pero mi opinión es que es una papa caliente que nadie la quiso tener antes, pues. Y claro, creo que soy claro en eso. Y en este momento, lo importante, sí, pero nadie lo quiso hacer antes, pues. Creo que soy claro en lo que estoy diciendo. Entonces, yo lo único que les digo, fíjense en los detalles de la reforma, para que tenga el detalle de la cobertura de la administración con eficiencia, que sea sostenible realmente en el tiempo. Ok.
Vamos a ver, Betty, ya 10 segundos porque se nos fue el tiempo. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Ricardo, pero también pienso de que no se puede hacer como al flash, a la ligera, ¿verdad? Porque eso conlleva una gran responsabilidad de país y como dijo alguien, nos estamos metiendo con la comida de la gente, ¿verdad? Claro. Entonces, considero que lo oportuno es que haya un consenso nacional donde las mejores propuestas sean incluidas en esta reforma de pensiones, que se escuche la opinión de los expertos, pero que también se escuche la opinión del trabajador común, ¿verdad? Pacetino, igual, por tiempo. Solo hacer un llamado a los que van a estar en la discusión, los responsables de esta discusión. En ese proceso de formación de ley, nosotros les pedimos que escuchen a todos los sectores. Ok, El sector igual docente también, no ha va en sido consonancia. El Correcto, tiempo se me muchas fue, gracias. el tiempo se me fue. Quiero agradecerle, Pacetino, en representación de bases magisteriales y también de la mesa que tiene que ver con el tema de una pensión digna. Muchísimas gracias. Gracias a Ana Cecilia también por la disponibilidad siempre de darnos los aportes, Ricardo también. Y por supuesto en el estreno que hemos tenido acá de la abogada Betty Arana, ¿verdad? Que creo que ha sido muy importante. Vamos a desde luego, tras el lanzamiento de tenerla acá por primera vez en televisión, sí, ¿no? primera vez en este bueno, canal. Vamos sí. a seguir, desde luego, promoviendo para poder tener aportes importantes como Muchas lo que gracias. este día me ha dado. Ricardo, gracias nuevamente por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.